Hay momentos en la vida en los que lo perdemos todo. El techo que nos cobija, las manos que nos sostienen y hasta la certeza de que alguien en algún lugar nos escucha. Matías lo sabía bien. Había caminado por todos los caminos posibles, buscando una oportunidad, un trabajo, una señal, y solo encontró puertas cerradas y miradas que lo atravesaban como si no existiera. Pero aquella tarde, cuando ayudó a una anciana caída en el barro sin pedir nada a cambio, algo cambió. Porque a veces Dios esconde las mayores bendiciones detrás de los actos más pequeños, y lo que parece el final del camino es apenas el comienzo del milagro. Capítulo 1. La noche de lluvia y el primer encuentro con la anciana. Esa noche la lluvia volvió a caer con fuerza sobre el puente donde dormía. Cada gota golpeaba el suelo de piedra con un ritmo implacable, como si repitiera una y otra vez las preguntas que él ya no sabía responder. Matías abrazó su mochila raída, sintiendo la humedad fría colarse por las costuras del tejido gastado, y miró el cielo oscuro que se extendía sobre él como un techo de tinta y silencio. «¿Por qué, Señor?», susurró con la voz quebrada por el cansancio. «¿Por qué tanto camino si no hay destino?». El agua le empapaba la ropa, pegándosela al cuerpo como una segunda piel helada. Sentía el frío calarle los huesos, esa clase de frío que no se cura con una manta, sino con un hogar. Pero lo que más pesaba, más que el agua, más que el hambre que le roía el estómago desde hacía días, era el silencio. Ese silencio denso, pesado, que parecía responder con indiferencia cada vez que alzaba la vista al cielo. No era la primera vez que pedía ayuda y no obtenía nada. La memoria lo asaltó sin clemencia. Recordó la casa de su infancia, las paredes de adobe que olían a pan recién horneado, la risa de su madre mientras cosía junto a la ventana. Recordó el día en que la guerra llegó a su aldea como una tormenta de hierro y fuego, arrasándolo todo. La casa, el trabajo, la familia. Todo se lo llevó el mismo viento amargo que ahora le soplaba en la cara bajo el puente. Y después, los caminos. Tantos caminos. Matías había caminado durante meses, quizá años, ya no llevaba la cuenta. Cada pueblo era igual. Puertas que se cerraban, rostros que se apartaban, palabras que cortaban más que cualquier cuchillo. «No tenemos nada para ti. Vete a otro lado. Aquí no hay trabajo». Había aprendido a leer el rechazo en los ojos antes incluso de que las bocas se movieran. La lluvia arreció. Matías cerró los párpados con fuerza, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con mezclarse con el agua que le corría por las mejillas. Apretó los puños sobre el pecho, sintiendo el latido errático de su corazón. Ese corazón que aún insistía en seguir latiendo, aunque él ya no supiera muy bien para qué. «Si estás ahí», murmuró al cielo, «dame una señal, solo una». Pero el cielo siguió mudo. Al amanecer se levantó con los pies fríos y el alma vacía. El sol apenas asomaba entre las nubes grises, tibio y desganado, como si él también dudara de si valía la pena salir. Matías recogió su mochila, sacudió el agua acumulada en los pliegues de su chaqueta y caminó hacia el pueblo con paso lento, arrastrando los pies sobre el camino de tierra que se había convertido en barro.
La plaza estaba despertando. Los comerciantes abrían sus puestos. El olor a pan caliente salía de la panadería. Las campanas de la iglesia repicaban con suavidad. Todo parecía normal, ordinario, lleno de vida. Pero él, en medio de todo aquello, era invisible. Tocó la primera puerta con respeto, casi con timidez. Una mujer la entreabrió apenas, asomando medio rostro desconfiado. «Busco trabajo», dijo Matías con la voz ronca por el frío. «Cualquier cosa. Sé cargar sacos, limpiar establos, lo que sea». La mujer lo observó de arriba abajo con una mezcla de pena y desconfianza, como si midiera en un instante todo lo que él valía. O no valía. «Lo siento», dijo al fin. «Ya tenemos a quien nos ayuda». Y cerró sin más. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el pecho de Matías como un golpe sordo. Respiró hondo. Se pasó la mano por el rostro mojado y caminó hacia la siguiente casa. Tocó de nuevo. Esta vez abrió un hombre mayor, de brazos cruzados y ceño fruncido. «¿Qué quieres?», preguntó con brusquedad. «Trabajo, señor. Lo que tenga». El hombre lo miró con fastidio. «No tengo nada para vagabundos. Vete». La tercera puerta ni siquiera se abrió. Matías escuchó pasos dentro, sombras moviéndose detrás de las cortinas, pero nadie respondió. Golpeó otra vez. Silencio. A cada intento, su voz sonaba más débil, más desesperada, y el eco de los rechazos se le clavaba en el pecho como agujas invisibles. En el mercado trató de ofrecer su ayuda a los comerciantes. Se acercó a un hombre que descargaba cajones de frutas. «Puedo descargar los cajones por unas monedas», dijo con un hilo de esperanza en la voz. El hombre rió con desprecio. «¿Y por qué crees que te daría trabajo si ni siquiera eres de aquí?». Otro comerciante más joven añadió con sorna. «Ve a pedir al templo. Los santos dan más que nosotros». Las risas se multiplicaron a su alrededor. Matías apretó los puños, no por rabia, sino por impotencia. No entendía cómo podía haber tanto pan a su alrededor y tan poca compasión. Bajó la cabeza y siguió caminando, sintiendo cómo cada pisada resonaba en las calles vacías, amplificando su soledad. En su mente resonaba una frase que su madre solía decir antes de morir. «Cuando Dios calla, hijo, es porque está trabajando en silencio». Pero esa idea, ese consuelo, se sentía lejano como un eco que se apaga. La tarde lo encontró sentado al borde del camino, viendo cómo el sol se hundía detrás de las colinas. El cansancio era tanto que ni siquiera podía llorar. Solo se quedó mirando el horizonte con esa mezcla de fe y agotamiento que solo los que han caído tantas veces conocen. El hambre le retorcía el estómago, pero ya ni siquiera le dolía. Se había acostumbrado. Por un instante pensó en rendirse, en dejar de buscar, en aceptar que tal vez Dios sí se había olvidado de él. Entonces vio una escena que lo arrancó de sus pensamientos. Una anciana caminaba con dificultad por el camino polvoriento, cargando bolsas pesadas de mercado. Sus pasos eran inseguros, vacilantes, como si cada uno le costara un esfuerzo inmenso. Matías la observó desde su rincón sin moverse. Y justo cuando pasaba frente a él, la mujer tropezó.
Todo sucedió en un instante que pareció eterno. La anciana cayó hacia adelante con un grito ahogado. Las bolsas se abrieron al impactar contra el suelo y las naranjas rodaron por el barro, brillantes y redondas, manchándose de tierra. Una se detuvo junto al pie de Matías. Otra rodó cuesta abajo con un sonido sordo y húmedo. Matías se levantó de un salto. No pensó, no calculó, solo actuó. Corrió hacia ella y la ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola con cuidado por los brazos. «Tranquila, señora», dijo con voz firme pero suave. «La llevo hasta su casa». La anciana lo miró con ojos asustados al principio, desconfiados, pero algo en la voz de Matías, en la sinceridad de su mirada, la hizo asentir. Él recogió las naranjas una por una, limpiándolas con la manga de su chaqueta antes de meterlas de nuevo en las bolsas. Luego tomó el peso de las compras y caminó a su lado, adaptando su paso al de ella. El camino hasta su hogar fue corto, pero suficiente para que la anciana notara algo en él. Una bondad que no pedía nada a cambio. «Gracias, hijo, Écrico», dijo con voz temblorosa cuando llegaron a la puerta de su modesta casa de adobe. «No sé cómo agradecerte». Matías sonrió apenas, con una tristeza que no alcanzaba a ocultar del todo. «Solo haga una oración por mí, si todavía cree que Dios escucha». La mujer asintió despacio, sin imaginar que aquel muchacho dormía bajo un puente. Cuando se despidieron, Matías sintió una extraña paz. No había ganado nada, ni dinero, ni comida, ni refugio. Pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió inútil. Caminó de regreso a su rincón húmedo bajo el puente. El sol ya se había ocultado del todo, y el cielo se teñía de violeta y gris. A lo lejos, los primeros truenos anunciaban otra tormenta. Matías se sentó en su lugar de siempre, abrazó su mochila y miró el cielo, que comenzaba a oscurecerse. «Si me pruebas, no me rompas», murmuró. «Si callas, enséñame a esperar». La lluvia volvió a caer, pero esta vez no tan fría. Las gotas golpeaban el puente con el mismo ritmo de antes, pero ahora sonaban distintas, como si algo, imperceptible pero real, hubiera cambiado. En el silencio del puente, Matías cerró los ojos y creyó escuchar un susurro leve entre el viento. No era una respuesta, pero tampoco era vacío. Era como si el cielo, por un instante, le hubiera recordado que aún lo veía. Y en su pecho, donde antes solo había cansancio, ahora ardía una chispa pequeña pero firme. Una chispa que, sin saberlo, sería la llama que cambiaría su destino para siempre. Días de rechazo, oración en la iglesia y segundo rescate. El amanecer trajo un cielo insolentemente claro, pero dentro de Matías seguía lloviendo. Se levantó con el cuerpo entumecido, sacudiéndose el polvo del puente como quien intenta sacudirse la propia desgracia. Sus manos, ásperas y agrietadas por el frío, buscaron en los bolsillos alguna moneda olvidada, algún mendrugo de pan, pero solo encontraron pelusa y vacío. Caminó hacia la aldea con el propósito de insistir una vez más. La esperanza es un animal terco. Muerde aunque esté herida. Tenía fe en que tal vez, solo tal vez, ese día alguien lo escucharía. Pero la realidad en la plaza era un muro de piedra.
El primer rechazo vino del herrero. El hombre, un gigante de brazos tiznados, ni siquiera levantó la vista del yunque cuando Matías se acercó a Sega a ofrecer sus brazos para mover el carbón. «El fuego no necesita sombras que lo tapen», gruñó el hombre, y el golpe del martillo sobre el metal sonó como una sentencia definitiva. Matías retrocedió, sintiendo el calor del horno en la cara como una bofetada. Siguió caminando. Intentó con la vendedora de telas, una mujer de mirada afilada que apartó sus rollos de seda al verlo pasar, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa que pudiera manchar el terciopelo. «Aquí no hay sitio para vagos», masculló ella, ajustándose el chal con un gesto de desdén soberbio. Y así, una tras otra, las negativas se apilaron sobre sus hombros. No eran solo palabras, eran portazos que levantaban polvo, eran espaldas que se giraban, eran silencios que gritaban que él sobraba en aquel mundo de gente ocupada. Matías se alejó con los puños apretados, clavándose las uñas en las palmas hasta casi hacerse sangre, no por orgullo, sino por una impotencia que le quemaba la garganta. No entendía cómo podía haber tanto pan a su alrededor, tanto comercio, tanta vida, y tan poca compasión para quien solo pedía la oportunidad de ganarse el sustento. En la esquina del camino, donde el bullicio del mercado se apagaba, se detuvo frente a la iglesia. La puerta de madera maciza estaba abierta de par en par. Una boca oscura y fresca que invitaba al refugio. Entró despacio, casi pidiendo perdón por pisar suelo sagrado con sus botas rotas. El cambio de atmósfera fue brutal. Afuera, el sol y el ruido. Adentro, la penumbra y el silencio denso, antiguo. El altar brillaba al fondo con decenas de velas encendidas, pequeñas lenguas de fuego que bailaban sin viento. El olor a incienso y cera derretida llenaba el aire, un aroma que le recordaba a los domingos de su infancia, cuando la fe era algo sencillo y seguro, no esta lucha agónica. Sus pasos resonaron en la nave vacía, un eco solitario que rebotaba en las bóvedas de piedra. Se acercó al altar y se arrodilló. El frío de las losas traspasó la tela raída de sus pantalones, pero no le importó. Cerró los ojos, respiró hondo intentando calmar el temblor de sus manos y murmuró: «Dios, no pido oro ni suerte. No pido que cambies el mundo por mí. Solo pido un lugar donde ser útil». Se quedó allí unos minutos, con la frente apoyada en las manos unidas, esperando una respuesta, un alivio, algo. Pero solo escuchó el crepitar de una vela al consumirse. Se levantó con la pesadez de quien ha hablado al vacío y salió con la cabeza baja, tan sumido en su propia oscuridad que no notó que, desde el banco del fondo, medio oculta en la penumbra, una mujer anciana lo observaba. Era la misma a la que había ayudado el día anterior, con sus ojos cansados fijos en la espalda encorvada del muchacho. La tarde cayó rápido, tiñendo el cielo de naranjas y violetas que a Matías le parecieron crueles por su belleza. Se sentó en un banco de la plaza, exhausto. La gente pasaba apurada a su alrededor. Madres llamando a sus hijos, hombres regresando del trabajo con el jornal en el bolsillo, parejas riendo. Cada rostro le recordaba lo invisible que era.
A lo lejos escuchó risas y el rasgueo de una guitarra. El olor a pan recién horneado y a guiso casero flotaba en el aire, escapándose de las ventanas abiertas. Todo lo que anhelaba parecía tan cerca. El calor, la pertenencia, la cena. Y, sin embargo, estaba tan fuera de su alcance como las estrellas que empezaban a puntear el cielo. Miró sus manos vacías, callosas y sucias, y un pensamiento oscuro se instaló en su mente. Quizás el problema no sea el mundo. Tal vez soy yo quien ya no tiene nada que ofrecer. Tal vez soy como una herramienta rota que nadie quiere reparar. Esa noche volvió al puente arrastrando los pies. El suelo de tierra bajo el arco estaba húmedo, y el aire que subía del río cortaba la piel. Se recostó sobre su manta fina, mirando el cielo que ahora estaba despejado y terriblemente inmenso. Pensó en su madre. Recordó su voz suave y firme, diciéndole que él estaba destinado a grandes cosas, que su corazón era bueno. «¿Dónde están esas grandes cosas, madre?», preguntó al aire. «He cumplido. He sido honesto. He trabajado hasta que mis manos sangraron. Y aquí estoy, durmiendo entre piedras». «Tal vez la bondad también se cansa», murmuró antes de que el sueño, pesado y sin consuelo, lo venciera. Al día siguiente, el sol lo despertó temprano, dándole en la cara con una luz blanca y fría. Tenía hambre, un dolor sordo y constante en el estómago, pero más que eso, tenía rabia de sí mismo. Rabia por seguir despertando para enfrentar la misma nada. Decidió salir una vez más, sin saber a dónde ir, solo por el instinto animal de moverse para no morir congelado. Caminó hasta los límites del pueblo, allí donde las calles empedradas se convertían en senderos de tierra y las casas señoriales daban paso a chabolas y muros viejos. El silencio era más denso allí, lejos del mercado. Fue entonces cuando escuchó un gemido. Era un sonido ahogado, de dolor y esfuerzo. Matías se detuvo en seco. Se giró y vio una figura encorvada apoyada precariamente contra un muro de piedra descascarada. Era la misma anciana. Intentaba cargar una cesta de víveres que claramente excedía sus fuerzas. Sus brazos temblaban y su rostro estaba pálido, perlado de sudor frío. Matías no lo pensó. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, olvidando el hambre y el rechazo. Corrió hacia ella. «Déjeme ayudarla». La mujer alzó la vista, y sus ojos, nublados por el esfuerzo, se abrieron con sorpresa al reconocerlo. «Otra vez tú», susurró, con un hilo de voz que mezclaba incredulidad y alivio. «Sí, señora, soy yo». Matías asintió, tomando la cesta de sus manos con firmeza. «Apóyese en mí si lo necesita». La acompañó hasta su casa. El trayecto se hizo eterno para la mujer, que arrastraba los pies con dificultad. Matías observaba cada detalle del camino, el polvo que se levantaba con cada paso, las malas hierbas que crecían en los bordes, el sol implacable. Llegaron a una vivienda modesta, con paredes de adobe que habían visto tiempos mejores y un jardín pequeño, invadido por la maleza y el abandono. Era una casa que gritaba soledad. Al cruzar el umbral, la mujer se tambaleó. Las piernas le fallaron y estuvo a punto de caer,
Pero Matías fue más rápido. Soltó la cesta y la sostuvo con cuidado, sintiendo lo frágil que era aquel cuerpo bajo la ropa gastada. «No se preocupe», dijo él, guiándola hacia una silla de madera vieja. «Ya está en casa. Respire». La acomodó en la silla y vio cómo ella cerraba los ojos, intentando recuperar el aliento. Matías se movió rápido por la cocina desconocida. Encontró una jarra con agua y un vaso desportillado. Le sirvió y se lo acercó a los labios. Luego, viendo que ella temblaba, buscó en silencio entre sus cosas hasta encontrar una manta de lana sobre un arcón. La cubrió con delicadeza, asegurándose de que el calor volviera a sus hombros. Ella, con la voz débil y los ojos húmedos, alcanzó a decir: «No sé cómo agradecerte. Nadie se detiene ya por una vieja». Matías sonrió sin mirarla, fijando la vista en el suelo de tierra batida. «Solo recupérese, señora. Ya habrá tiempo para hablar». Cuando vio que ella respiraba mejor y que el color volvía a sus mejillas, se sintió un intruso. No quería incomodar. No quería que pensaran que buscaba recompensa. Terminó de dejar la cesta sobre la mesa y se dirigió a la puerta. «Descanse», dijo desde el marco. Salió sin esperar nada. Caminó por el sendero polvoriento con paso lento, mirando sus botas rotas que levantaban pequeñas nubes de tierra. El sol le quemaba la nuca. «¿Por qué?», se preguntó a sí mismo mientras se alejaba. «¿Por qué sigo ayudando si nadie me ayuda a mí?». No tenía respuesta. Solo sabía que al verla a salvo, el nudo en su pecho se había aflojado un poco. Pero al llegar al recodo del camino, donde el pueblo volvía a ser visible con sus puertas cerradas y su indiferencia, Matías se detuvo. Miró hacia atrás, hacia la pequeña casa de adobe, y luego hacia el horizonte vacío. No tenía a dónde ir. La noche se acercaba de nuevo, y con ella el frío del puente. Pero esta vez algo lo detuvo antes de seguir. Una sensación extraña, un presentimiento. O tal vez solo el eco de la voz de la anciana diciendo: «Otra vez tú». Se quedó allí, en medio del camino, debatiéndose entre volver a su soledad o esperar un milagro que no tenía derecho a pedir. Y mientras el viento levantaba el polvo a su alrededor, Matías no sabía que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría no solo su noche, sino su vida entera. El pacto silencioso. Días de trabajo, gratitud y la bolsa de pan. La noche en que Matías decidió no volver al puente, el río fue su único testigo. Se quedó sentado en la orilla, con las rodillas abrazadas contra el pecho, escuchando el murmullo del agua como quien escucha una voz antigua que no termina de comprender. El cielo se había despejado y un puñado de estrellas temblaba sobre él, reflejándose en la superficie oscura. El frío le mordía las manos, pero por primera vez en días, su corazón estaba quieto. Había hecho algo bueno, aunque nadie lo supiera. Y ese pensamiento tan sencillo le dio calor. Durmió a ratos, vencido por el cansancio, allí mismo, al lado del río. El rocío de la madrugada empapó su ropa, pero el sueño fue más amable que otras noches. No soñó con puertas cerradas ni con voces echándolo a la calle. Soñó con una casa de adobe,
con una mesa puesta y una anciana que sonreía en silencio. La mañana siguiente amaneció tranquila, con un cielo claro y el aire impregnado de un olor que le hizo cerrar los ojos, pan recién hecho. Matías despertó con la espalda dolorida y la ropa húmeda. Se lavó el rostro en el agua fría del río. El contacto le arrancó un jadeo, pero también le despejó la mente. Respiró hondo, dejando que el olor del pan que llegaba de lejos le llenara el pecho. No sabía muy bien por qué, pero sus pasos, en lugar de llevarlo hacia el puente, lo guiaron de nuevo hacia el pueblo. No por esperanza, se decía, sino por instinto. Y, dentro de ese instinto, una certeza suave. Debía pasar una vez más por aquella calle donde vivía la anciana. Al girar la esquina, la vio. Doña Isabel estaba en el pequeño jardín descuidado, inclinada hacia una maceta de barro que yacía volcada. Intentaba levantarla, pero sus manos temblaban. El gesto, que antes habría sido simple, ahora parecía una montaña. La maceta raspaba la tierra con un sonido seco. Matías corrió hacia ella sin pensarlo. «Déjeme hacerlo, señora. No se esfuerce». Ella levantó la vista con sobresalto, y sus ojos, cansados pero vivos, se abrieron de par en par al reconocerlo. «Pensé que no volverías», dijo, dejando caer las manos, rendida. Matías sonrió con timidez, sintiendo cómo aquel recibimiento le tocaba un lugar que creía muerto dentro de sí. «Pensé que no me necesitaría», respondió. Aquella frase, tan sencilla, la conmovió más de lo que él imaginaba. Se apartó un paso y lo dejó pasar. Él levantó la maceta con facilidad, notando el peso de la tierra húmeda, y la colocó de nuevo en su sitio. Luego, sin que nadie se lo pidiera, empezó a recoger las hojas secas del suelo. Al entrar en la casa, un olor denso lo recibió. Soledad. En la mesa había restos de una sopa fría pegada al borde del plato, un rosario enredado entre los dedos de una estampa gastada y una vela a medio consumir, con la cera derramada sobre el mantel. «¿Vive sola?», preguntó Matías, con la voz baja, casi como si temiera la respuesta. Ella asintió despacio. «Hace años que sí. Mi hijo partió lejos, y ya no supe más de él». Matías bajó la mirada, como si aquella confesión le pesara también a él. «Entonces hoy tiene compañía», dijo, intentando que sonara ligero, pero en sus palabras había más promesa que cortesía. El resto del día se deslizó entre tareas pequeñas que, sin embargo, tenían un peso enorme. Matías barrió el patio, levantando nubes de polvo que bailaban en la luz del mediodía. Reparó una gotera del techo, subido a una escalera inestable, escuchando cómo el viento se colaba por las rendijas. Buscó leña en el cobertizo. Encendió la chimenea que llevaba semanas sin usarse. El primer chasquido de la madera al arder llenó la casa de un calor que no era solo físico. Doña Isabel lo observaba desde una mecedora junto a la puerta, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Sus ojos seguían cada movimiento de Matías con una mezcla de asombro y ternura. Hacía mucho tiempo que nadie hacía nada por ella sin preguntar, sin negociar, sin esperar nada a cambio. A veces abría la boca para decir algo, pero la cerraba enseguida. El silencio entre ellos aún era nuevo, pero empezaba a ser cómodo. Cuando el sol comenzó a caer
y la luz se volvió dorada, lo invitó a sentarse a la mesa. Extendió un mantel limpio, sacó un trozo de pan, un poco de queso y un plato de sopa caliente cuyo vapor llenó la cocina de un aroma sencillo pero acogedor. «Come, hijo», dijo. «No tengo mucho, pero lo poco que hay se comparte». Matías dudó un instante. El hambre lo traicionó con un rugido en el estómago, pero la costumbre de negarse le hizo bajar la vista. «Gracias, pero no quiero abusar». Doña Isabel lo miró con una firmeza suave, de esas que no admiten réplica. «No abusas, das sentido a esta casa». Aquellas palabras lo golpearon con una dulzura que casi dolía. Nadie le hablaba así desde hacía años. Se sentó despacio, como si temiera romper algo sagrado, y tomó el trozo de pan entre las manos. Estaba tibio, con la corteza crujiente y la miga suave. Lo acercó a la boca y, al primer bocado, sintió cómo el cuerpo entero se lo agradecía. El queso tenía un sabor sencillo, algo salado. La sopa caliente le bajó por la garganta como una caricia. Mientras comían, conversaron sobre la vida. Matías habló a retazos. Contó que había trabajado en campos, que conocía el peso de los sacos de trigo sobre la espalda desde joven. Habló de la guerra, de cómo una noche lo cambió todo. El humo, los gritos, el fuego devorando las pocas cosas que tenían. Contó que había perdido el poco dinero ahorrado en un negocio fallido, que las promesas de trabajo se habían deshecho como humo en el aire. No mencionó que dormía bajo un puente, ni que llevaba días sin comer antes de conocerla. Se guardó esas miserias como quien oculta heridas abiertas. «A veces siento que Dios me ve», dijo al fin con la mirada fija en el plato. «Pero no me escucha». Doña Isabel, que hasta entonces había oído sin interrumpir, sonrió con tristeza y complicidad. «Hijo, cuando Dios guarda silencio, es porque ya te está preparando la respuesta». Matías la miró sin entender del todo. Aquellas palabras se le antojaron demasiado grandes para su pequeña esperanza, pero quedaron flotando dentro de él como brasas que se niegan a apagarse. Cuando terminó la cena, se levantó torpemente, agradecido. «Tengo que irme», dijo. «Gracias por todo, de verdad». Ella se levantó despacio y fue hacia la alacena. Sacó una bolsa de tela y metió dentro varios trozos de pan. «Llévala contigo», dijo entregándosela. «Y vuelve mañana, si puedes. El jardín necesita manos jóvenes». Matías tomó la bolsa con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. «Mañana», repitió probando la palabra en sus labios. No recordaba la última vez que alguien lo había esperado al día siguiente en algún lugar. «Haré lo posible». Se despidió con una inclinación de cabeza y salió al sendero. El cielo estaba teñido de tonos rosados y anaranjados, y el viento arrastraba el olor a leña quemada. Caminó de regreso con el alma un poco menos pesada. En su mano la bolsa de pan. En su pecho una sensación nueva que no sabía nombrar. Esa noche, bajo el puente, todo fue distinto. Se sentó en su rincón habitual, extendió la manta sobre las piedras y, en lugar de acostarse de inmediato, abrió la bolsa. El olor del pan recién hecho lo envolvió con una calidez casi infantil. Tomó un trozo, lo partió con los dedos y lo llevó a la boca.
Cada bocado era una mezcla de sabor y memoria. Pan de hogar, pan de cuidado, pan que no se come solo. Comió despacio, saboreando no solo el alimento, sino el gesto de quien se lo había dado. Por primera vez en mucho tiempo, no se durmió con hambre en el cuerpo, ni con rabia en el corazón. Se recostó mirando el cielo despejado, donde las estrellas parecían más cercanas que nunca. «El bien, aunque nadie lo vea, siempre vuelve», murmuró, recordando la manera en que doña Isabel lo había mirado. Cerró los ojos y repitió en voz baja las palabras de la anciana. «Cuando Dios guarda silencio, es porque ya prepara la respuesta». El viento sopló suave entre las piedras del puente, moviendo la hierba que crecía en las grietas. Por un instante, Matías sintió como si alguien confirmara aquello desde lo alto. No era una voz clara, pero tampoco era silencio. Era una certeza suave, instalada en lo más hondo. Pasaron los días y Matías comenzó a visitar la casa de doña Isabel cada mañana. Al principio lo hacía por gratitud. Le había dado pan, le había dado una mesa, le había dado una palabra de consuelo. Luego lo hizo por costumbre. Su cuerpo, cansado de vagar sin rumbo, agradecía tener un lugar al que dirigirse. Y sin darse cuenta, empezó a ir por cariño. Ella lo esperaba siempre con la puerta entreabierta y una sonrisa cansada. «Sabía que volverías», decía cada vez como si no hubiera duda. «No podía dejar que el jardín se rindiera», respondía él con una media sonrisa, señalando las flores marchitas. El jardín, que antes era solo tierra endurecida y hojas secas, comenzó a renacer. Matías limpiaba la maleza con las manos, arrancando de raíz las malas hierbas. Sembraba flores nuevas con paciencia, hundiendo los dedos en la tierra húmeda. Arreglaba los bancos de madera, lijándolos y reforzando las patas. Cada clavo que golpeaba, cada rama que barría, parecía insuflar vida de nuevo en aquel pequeño trozo de mundo. «¿Ves esas flores?», le dijo un día a doña Isabel, señalando un cantero recién florecido. «Ninguna habría nacido sin tus manos. Dios también trabaja así, usando las tuyas». Ella lo observaba con una ternura que hacía tiempo había olvidado. Veía en él algo que iba más allá de la juventud, una fe silenciosa, aunque herida, que se resistía a morir. A veces, mientras Matías trabajaba en el jardín o en el tejado, ella leía en voz alta pasajes de un viejo libro de oraciones. Su voz, aunque algo temblorosa, llenaba la casa con una cadencia tranquila. Él fingía no escuchar, se concentraba en clavar una tabla o en barrer el suelo. Pero cada palabra lo alcanzaba como si hubiera sido escrita para él. Con el tiempo, los silencios entre ellos dejaron de ser incómodos. Podían pasar minutos enteros sin decir nada, escuchando solo el viento moviendo las cortinas o el crepitar del fuego. Doña Isabel cosía en su mecedora, y él reparaba la valla o un mueble viejo. Cada uno encontraba en el otro algo que creía perdido. Ella, compañía; él, propósito. Una tarde, Matías la encontró en el porche con los ojos cerrados, el rosario entre los dedos, murmurando una oración. Se detuvo en el umbral, sin querer interrumpir. Esperó en silencio, mirando cómo los labios de ella,
se movían con devoción. ¿Ora por algo en especial?, preguntó al final, cuando ella hizo la señal de la cruz y dejó escapar un suspiro. Doña Isabel abrió los ojos despacio y lo miró. «Por ti», respondió como si fuera lo más natural. Él se sorprendió. «¿Por mí?» «Sí, hijo», asintió. «Porque me recordaste que todavía hay bondad en el mundo, y porque sin saberlo, fuiste la respuesta a mi oración». Matías frunció el ceño, confundido. «No entiendo». Ella sonrió con una mezcla de tristeza y gratitud. «Hace meses le pedí a Dios que no me dejara morir sola», explicó. «Y entonces apareciste tú, con esa forma tuya de ayudar sin preguntar nada». Las palabras lo dejaron sin aliento. Se quedó en silencio, mirando sus manos. Esas manos que hasta hacía poco solo conocían el peso del rechazo. Nunca pensó que alguien pudiera considerarlo una respuesta del cielo. Esa noche, de vuelta bajo el puente, no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de piedra, escuchando el rumor del agua correr. El frío seguía siendo el mismo, pero ya no calaba igual. Algo dentro de él comenzaba a cambiar. No sabía si era fe o esperanza, pero sentía que por primera vez en mucho tiempo su vida tenía sentido. A la mañana siguiente, antes de ir a la casa de doña Isabel, hizo algo que no hacía desde niño. Se arrodilló. «Señor», dijo en voz baja con las manos entrelazadas, «si me trajiste hasta aquí por un propósito, no me dejes fallar». Se levantó con paso firme, con la mirada un poco más limpia y el corazón más ligero. No sabía que, mientras caminaba hacia la casa, alguien en la ventana lo observaba con el mismo nudo en el pecho que él había llevado tantos años. Era doña Isabel, apoyada en el marco, viendo cómo la figura del muchacho se acercaba. «Dios mío», susurró ella, apenas audible, «tú me enviaste a alguien para cuidar de mí». Pero no sabía que también era para que yo cuidara de él. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa rutina, tan simple en apariencia, estaba a punto de ser puesta a prueba. Porque en los días que vendrían, el vínculo que habían sembrado tendría que enfrentarse a algo más frío que el agua del río y más duro que la piedra del puente. Y la pregunta que quedaba flotando en el aire era una sola. ¿Bastará este nuevo hogar para sostenerlos cuando el invierno llegue de verdad? El puente descubierto, la invitación al hogar y la llegada del invierno. Una tarde, la rutina sagrada se rompió. Doña Isabel había preparado la mesa como cada día. Una taza de café humeante, un trozo de pan cortado en dos, el plato vacío donde solía servir la sopa para Matías. La puerta permanecía entreabierta, dejando entrar una franja de luz que se extendía hasta la cocina. El reloj de pared, con su tic-tac obstinado, marcaba el paso lento de las horas. «Llegará», murmuró al principio, más para convencerse que por certeza. El café empezó a perder su humo. La nata fina de la superficie se enfrió y se arrugó como piel vieja. Doña Isabel se levantó, se acercó a la puerta y miró el camino. Nada. Solo polvo y algún gorrión saltando entre las piedras. Volvió a la mesa, se sentó, intentó rezar, pero las cuentas del rosario resbalaban inquietas entre sus dedos. Miró otra vez el reloj. «Es raro»,
susurró, sintiendo un nudo que empezaba a formarse en el pecho. Las horas siguieron pasando. El sol se movió despacio por el cielo. La sombra de la casa cambió de lugar. La taza de café, ya fría, seguía intacta. Doña Isabel la miró con una angustia silenciosa, como si aquella taza, sola en la mesa, fuera un símbolo de algo mucho o mayor. ¿Y si le ha pasado algo? Dejó escapar al fin, en voz alta, como si el miedo necesitara nombre para terminar de tomar forma. No pudo quedarse sentada por más tiempo. Tomó su chal, se lo echó sobre los hombros con manos temblorosas y buscó su bastón, apoyado en la pared junto a la puerta. Cada paso que daba hacia el exterior era una lucha entre el cansancio de su cuerpo y la urgencia de su corazón. Salió al camino, cerró la puerta con cuidado detrás de sí, como si dejara a su propio miedo dentro, y comenzó a caminar despacio hacia la plaza. «Dios mío», murmuró, «no me quites ahora también esto». El pueblo seguía su vida. Algunos niños corrían detrás de una pelota, levantando polvo. Un par de mujeres charlaban junto al pozo, riendo por algo que a ella le quedaba lejos. Doña Isabel se acercó a uno de los vecinos, un hombre que no conocía bien, y le preguntó: «Disculpe, ¿ha visto hoy a un muchacho delgado, moreno, de mirada tranquila? Suele pasar por aquí al amanecer». El hombre frunció el ceño, buscando en su memoria, pero terminó por encogerse de hombros. «No, señora, no sabría decirle». Se alejó con una mezcla de impaciencia y temor. Preguntó a otra persona, luego a otra. Algunos ni siquiera sabían de quién hablaba. Para ellos, Matías era solo un rostro más entre muchos, una sombra que cruzaba la plaza. Pero para ella era la compañía que Dios le había enviado tras tantos años de silencio. Una mujer, al fin, señaló hacia el extremo del pueblo, donde el camino descendía hacia el río. «A veces se ve a alguien durmiendo bajo el puente», dijo. «No sé si será él, pero...». Doña Isabel no esperó más. Apretó con más fuerza el bastón y siguió el camino que llevaba al río. Cada paso le costaba, las rodillas le dolían. El aire se volvía más frío a medida que se acercaba al agua. El viento soplaba desde el cauce, trayendo consigo un olor a humedad y piedra mojada. Cuando llegó al puente, el cielo ya comenzaba a teñirse de tonos azulados. El arco de piedra se alzaba sobre el río, proyectando una sombra que parecía tragar la luz. Doña Isabel se detuvo un momento para recuperar el aliento, apoyándose con ambas manos en el bastón. Luego, despacio, bajó la pequeña pendiente que llevaba al interior del arco. El viento soplaba frío allí abajo. El murmullo del río llenaba el espacio con un sonido constante, como un susurro interminable. Bajo el puente distinguió una silueta acurrucada. Su respiración se entrecortó. Era él. Matías dormía en el suelo, envuelto en un saco viejo que apenas detenía el frío. La mochila le servía de almohada, colocada bajo la cabeza. A su lado, la manta fina que usaba todas las noches estaba arrugada bajo su cuerpo. El rostro, pese al cansancio, estaba sereno, casi en paz, como si aquel rincón de piedra y humedad fuera todo el refugio que conocía. Doña Isabel sintió una punzada en el pecho. La tristeza y la ternura se mezclaron en su mirada. «Dios mío,
susurró, y yo aquí pidiéndole que me acompañe, mientras él duerme en la calle. Se agachó temblando, un movimiento que le costó más de lo que habría admitido, y lo llamó en voz baja. «Matías, hijo». Él despertó sobresaltado, confuso. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba, quién era. Al verla, se incorporó de golpe. «Doña Isabel», balbuceó. «¿Qué hace aquí?» Ella no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, al suelo húmedo, a las piedras fras, al río que corría implacable a escasos metros. Luego volvió la vista a él, todavía desorientado. «¿Vives aquí?», preguntó. La pregunta no llevaba reproche, solo un dolor profundo. Matías bajó la cabeza. Se pasó una mano por el pelo, avergonzado. «Solo por un tiempo», murmuró, «hasta que encuentre algo mejor». Tragó saliva, luchando con las palabras. «Pero me has estado ayudando todos estos días y nunca dijiste nada», añadió ella, más para sí misma. «Porque no era importante», se apresuró él. «Usted ya tiene suficiente con lo suyo. No vine a buscar lástima». La palabra quedó flotando bajo el puente, pesada como una piedra. Doña Isabel lo miró largo rato, y luego, con esfuerzo, se arrodilló frente a él. Sus rodillas protestaron, pero su voluntad fue más fuerte. Tomó las manos de Matías entre las suyas, manos jóvenes, heladas, llenas de marcas. «No es lástima, hijo», dijo con voz firme, aunque quebrada por la emoción. «Es dolor de madre, porque ahora sé que, mientras yo pedía compañía, Dios me mandó a alguien que necesitaba más que yo». Matías abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Nadie había dicho algo así de él. Nadie lo había mirado así desde su propia madre. Sintió un calor extraño subirle desde el estómago al pecho, mezclado con vergüenza y gratitud. Doña Isabel se incorporó despacio, apoyándose en su bastón. «Vamos», dijo. «No te quedas ni una noche más aquí. En mi casa hay pan, hay calor y hay lugar». Él negó con la cabeza, casi por reflejo. «No puedo aceptar eso, señora». «Sí puedes», respondió ella, sin dureza, pero sin titubeos. «Y lo harás, porque la caridad que no se recibe también se pierde». Las palabras lo dejaran sin armas. Matías la miró con los ojos brillando, atrapado entre el orgullo y la necesidad. Quiso negarse una vez más, pero el temblor de su propio cuerpo y el tono firme de aquella anciana, que apenas se sostenía de pie, lo detuvieron. «Está bien», cedió al fin en voz baja, «solo por esta noche». Caminaron despacio de regreso al pueblo. El cielo se había oscurecido del todo, y algunas estrellas tímidas asomaban entre las nubes. El viento frío les golpeaba el rostro, pero la sola idea de un techo hacía el camino más llevadero. Ninguno de los dos habló al principio. El silencio entre ellos estaba cargado de cosas no dichas. El agradecimiento de él, la preocupación de ella, el milagro silencioso de aquel encuentro bajo el puente. Al llegar hasta la casa, doña Isabel abrió la puerta y el calor escapó hacia afuera como un abrazo. Lo hizo pasar y lo invitó a sentarse junto al fuego. La chimenea estaba encendida,
las llamas bailando con luz anaranjada que iluminaba las paredes de adobe y las flores secas sobre la mesa. «Siéntate aquí», dijo, señalando una silla cercana al hogar. Matías obedeció, todavía con la mochila al hombro, como si temiera que todo fuera un sueño. Ella fue a la cocina, sirvió un plato de sopa humeante y lo llevó con manos cuidadosas. El aroma llenó la habitación. Caldo caliente, verduras, algo de hierbas. «Come», ordenó con dulzura. «Tienes la cara del hambre». Él tomó la cuchara, sintiendo el metal tibio entre los dedos, y probó el primer bocado. El calor del caldo le recorrió el cuerpo como una corriente de vida. Cada trago era un recordatorio de todo lo que había echado de menos, no solo la comida, sino el gesto de alguien que se preocupa por ti. Luego ella volvió con una manta limpia de lana gruesa. «Y toma», añadió. «Estás helado». Matías se envolvió en la manta, sintiendo en la piel el peso suave del tejido. No sabía cómo agradecer. Las palabras habituales, «gracias», no hacía falta. Parecían pequeñas, ridículas frente a aquello. Doña Isabel lo observó con ternura desde la mecedora. «Dios no se equivoca y...» «Hijo», dijo en voz baja, como si hablara tanto con él como con el cielo, «a veces junta a los que menos tienen, para que descubran lo mucho que aún pueden dar». Esa noche, Matías durmió bajo un techo por primera vez en meses. Se acostó en una colchoneta sencilla, en un rincón de la sala, a una distancia prudente de la chimenea, pero lo bastante cerca para sentir el calor. El crujido del fuego llenaba el silencio con un sonido reconfortante. Afuera, la lluvia volvió, golpeando el tejado con insistencia, pero él no la sintió sobre su piel. Cerró los ojos y en lugar de ver el arco gris del puente, vio el contorno de la casa, la cara de doña Isabel, la luz del fuego. No soñó con pérdidas ni con hambre, solo con una voz suave que le decía: «Ya no estás solo». A la mañana siguiente, cuando Matías despertó, una luz suave se filtraba por las cortinas. Por un momento no recordó dónde estaba. Miró el techo de madera, escuchó el grasileo lejano de algún pájaro, olió el pan que se estaba horneando en la cocina. Todo le pareció un sueño, hasta que la voz de doña Isabel irrumpió en la realidad. «Buenos días, hijo, el café está listo». Se incorporó con torpeza, frotándose los ojos. «Disculpe, no quise quedarme dormido tanto». «Descansa todo lo que necesites», respondió ella desde la cocina. «Esta casa ya no está vacía. Suena diferente con pasos jóvenes». Esas palabras le hicieron sonreír sin querer. Se sentó a la mesa. El desayuno era sencillo: pan tierno, café caliente, un poco de queso. Pero había algo profundamente reparador en ese gesto simple. Un plato limpio, una taza tibia, alguien que lo esperaba. Durante los días siguientes, Matías se quedó ayudando en la casa. No porque ella se lo pidiera, sino porque sentía que debía hacerlo. Reparó las ventanas, ajustando los marcos para que el viento no silbara por las rendijas. Subió al techo, limpiando las tejas llenas de musgo y hojas. Arregló las bisagras que chirriaban desde hacía años,
Cada puerta que se abría sin quejarse era una pequeña victoria. Doña Isabel lo observaba desde la mecedora, rezando en silencio, con el rosario entre las manos. «¿Por qué hace eso todos los días?», preguntó Matías un mediodía, mientras limpiaba el polvo de un viejo aparador. Ella sonrió, con esa serenidad que parecía haber aprendido de muchas pérdidas. «Rezar», respondió, «porque me recuerda quién manda, y que él no se cansa de esperar respuestas. Yo ya las tengo». Lo miró. «Estás aquí, ¿no?». Poco a poco el jardín volvió a florecer. Las bugambilias cubrieron la verja con un manto de flores moradas y rojas. Las aves regresaron, posándose en las ramas, llenando las mañanas de cantos. Y el olor a pan recién hecho volvió a llenar la casa cada amanecer. Los vecinos, al pasar, murmuraban sorprendidos: «La casa de la viuda ha revivido». Y era verdad. Donde antes había silencio y polvo, ahora había risas contenidas, pasos, olor a comida. Matías, sin embargo, seguía durmiendo en un pequeño rincón sobre una colchoneta. No quería ocupar la habitación vacía que había pertenecido al hijo ausente. «No me corresponde», decía cada vez que doña Isabel insinuaba algo. «Ese lugar es suyo». Ella lo miraba en silencio, sabiendo que Dios tenía sus formas de llenar los vacíos. Una tarde, mientras él partía leña en el patio, la anciana se le acercó con una carta vieja en la mano. El papel estaba amarillento, las esquinas gastadas, el sobre cerrado con un sello antiguo. «Es de mi hijo», explicó. «Hace años que no sé de él. Tal vez ya no esté en este mundo». Matías tomó la carta con cuidado, como si tuviera entre los dedos un pedazo del corazón de ella. «Y si vuelve», añadió doña Isabel mirando hacia el horizonte, «entonces encontrará mi casa llena otra vez». Esa noche, Matías encendió una vela frente a la ventana. La llama titilaba, reflejándose en el cristal. Se quedó mirando el cielo estrellado, con la carta apoyada sobre la mesa y el murmullo distante del pueblo apagándose poco a poco. «Gracias, Señor», susurró, «por darme un hogar cuando no buscaba ninguno». Por primera vez no pidió nada, solo agradeció. Detrás de él, en el pasillo, doña Isabel lo observaba en silencio, recostada en el marco de la puerta. «Dios mío», dijo en voz baja, casi temiendo romper aquel momento, «tú me enviaste a alguien para cuidar de mí, pero no sabía que también era para que yo cuidara de él». Los días siguientes se llenaron de pequeñas rutinas que parecían milagros. Ella le enseñó a cocinar guisos sencillos, corrigiendo su mano cuando echaba demasiada sal. Él la acompañaba al mercado. Caminaban despacio, riendo a veces, compartiendo historias que ya no dolían tanto. El pueblo los veía pasar y comentaba en voz baja: «Parecen madre e hijo». Ninguno lo negaba. El dolor del pasado seguía en la mirada de Matías, pero ya no era el centro. Había aprendido que las heridas no desaparecen. Se transforman cuando alguien las mira con amor. Sin embargo, mientras una nueva vida brotaba en aquella casa, una sombra silenciosa se acercaba sin que ninguno de los dos lo notara. El calendario colgado en la pared de la cocina avanzaba sin ruido.
Las hojas se arrancaban una a una, y una mañana el frío llegó sin avisar, colándose bajo la puerta con un filo invisible. El invierno por fin se había instalado, y con él algo más empezó a enfriarse, algo que ni el fuego de la chimenea ni el calor del pan recién hecho podrían contener por mucho tiempo. El invierno final, la despedida, la carta póstuma y el legado de la casa de la fe. El invierno llegó sin avisar. Una mañana el campo amaneció cubierto de hojas secas que crujían bajo los pies como cristales rotos. El aire traía un frío que no se conformaba con rozar la piel. Se colaba por las rendijas de las puertas, subía por las mangas, se asentaba en los huesos. En la casa de doña Isabel, el fuego crepitaba débilmente en la chimenea, como si también él sintiera el peso de la estación. Matías encendía más leña cada noche, inclinándose hacia el hogar, soplando con paciencia, hasta que las brasas volvían a enrojecer. El olor a madera quemada se mezclaba con el del pan, con el del caldo que ella aún trataba de preparar. Pero había algo más que comenzaba a enfriarse, algo que no se arreglaba con mantas ni con troncos secos. La salud de doña Isabel. Todo empezó con una tos leve, casi imperceptible. Un pequeño carraspeo en mitad de una frase, un temblor en la voz. Ella restaba importancia con una mano. «Es solo el cambio de clima, hijo», decía con una sonrisa que pretendía ser tranquila. Pero los días pasaban y la tos se volvía más frecuente, más profunda. Su voz, antes firme, se hacía frágil, como un hilo que se tensara demasiado. Matías empezó a notar cómo las manos, que antes cocinaban sin descanso, ahora temblaban al sostener una taza. El cucharón golpeaba el borde de la olla con un sonido que a él le sonaba a advertencia. «Debe ver a un médico», insistió una tarde, cuando la vio detenerse a mitad del pasillo para recuperar el aliento. «No es nada, hijo», respondió ella, con esa sonrisa tranquila que dolía más que el miedo. Esta vieja ya ha visto muchos inviernos, pero ese invierno era distinto. Una noche la tos no la dejó dormir. El sonido seco, repetido, atravesaba las paredes como un puñal. Matías, que se había acostado tarde tras apagar el fuego, se levantó sobresaltado. A cada ataque de tos, su corazón daba un salto. Corrió por el pasillo hasta la habitación de doña Isabel y abrió la puerta sin llamar. La encontró sentada en la cama, con la espalda apoyada en la pared y la mano en el pecho. Respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire fuera una cuesta empinada. El camisón blanco se le pegaba al cuerpo por el sudor frío. «Voy al pueblo por ayuda», dijo Matías acercándose al borde de la cama. «Llamaré al médico. No puede seguir así». Pero antes de que pudiera darse la vuelta, ella le tomó la mano con una fuerza inesperada. «No», susurró, «quédate». Él la miró, atónito. «Necesita un doctor». «No necesito doctores», dijo, con voz débil pero decidida. «Solo necesito no estar sola». El joven sintió que algo se quebraba dentro de él. Se sentó a su lado sin soltarle la mano. El silencio en la habitación era tan profundo que solo se oía el crepitar del fuego,
en la chimenea del salón y la respiración entrecortada de la anciana. «Matías», lo llamó al cabo de unos minutos, cuando el aire volvió, aunque más corto. «Aquí estoy», respondió él, inclinándose hacia ella. «¿Sabes por qué Dios te trajo aquí?», preguntó con los ojos empañados. Él tragó saliva, notando cómo el miedo le hacía un nudo en la garganta. «Para que yo aprendiera a confiar, supongo», dijo intentando sonreír. Ella negó despacio. «No solo eso», replicó. «Te trajo para que recordaras que también puedes ser amado». Esas palabras lo atravesaron como una flecha. Matías bajó la mirada, incapaz de sostener la ternura que veía en esos ojos cansados. «No diga eso. Por favor», susurró. «Usted va a mejorar». Doña Isabel sonrió, pero no fue una sonrisa de promesa terrenal. «Todos mejoramos, hijo, unos aquí, otros en el cielo». Afuera, el frío se intensificó. El viento golpeaba las ventanas, haciéndolas temblar en sus marcos. Matías se levantó un momento, echó más leña al fuego del salón, aseguró que la llama no se apagara y volvió a su lado. Ella lo miraba con una ternura infinita, como una madre que mira a su hijo por última vez antes de que salga al mundo. «Cuando llegaste», dijo, «pensé que Dios me mandaba compañía, pero ahora entiendo que fue mi turno de cuidarte a ti». Matías apretó los labios, conteniendo las lágrimas. «Y lo hizo», respondió, con la voz rota. «Más de lo que imagina». Esa noche no durmió. Permaneció junto a su cama, sentado en una silla, sosteniendo su mano entre las suyas. De vez en cuando, la tos volvía más débil, más espaciada. Entre ataque y ataque, ella cerraba los ojos y respiraba con esfuerzo. Él rezó en silencio, repitiendo las mismas palabras que un día había aprendido de ella, de sus labios serenos al amanecer. «Señor, danos fuerza para aceptar lo que no entendemos». El amanecer llegó envuelto en nubes grises. La luz que entraba por la ventana era fría, pálida. Doña Isabel abrió los ojos con esfuerzo y buscó la mirada de Matías. «Prométeme algo, hijo», murmuró. Él se inclinó acercando su rostro al de ella. «Lo que sea. Que seguirás ayudando a otros como me ayudaste a mí. Que no dejarás que la tristeza apague lo que Dios encendió en ti». Matías sintió que las lágrimas por fin desbordaban. «Se lo prometo», dijo, apretando su mano con fuerza. «Se lo prometo». Ella sonrió, una última vez. Sus ojos, cansados, se llenaron de una paz que no parecía de este mundo. «Gracias, Señor», susurró, «por dejarme ver mi bendición antes de partir». Sus párpados se cerraron con suavidad. Sus labios se movieron una última vez en un gesto de oración muda. El fuego de la chimenea al fondo de la casa comenzó a apagarse lentamente, consumiendo las últimas brasas. Matías se quedó inmóvil con su mano aún sobre la de ella, como si el tiempo se hubiera detenido. No lloró de inmediato. Se arrodilló junto a la cama y apoyó la frente en el colchón. «Gracias por cuidarme cuando no tenía nadie», susurró, con una voz tan baja que solo Dios y aquella mujer, ya en su descanso, pudieron oírlo.
Durante horas el silencio llenó la casa. Afuera, el viento había cesado y un rayo de luz consiguió abrirse paso entre las nubes, entrando por la ventana y cayendo justo sobre el rostro de doña Isabel. Parecía dormida en paz. Matías entendió que Dios la había llamado con la misma ternura con la que la había traído a su vida. Esa tarde, con las manos entumecidas por el frío y por el esfuerzo, cavó la tierra en el pequeño jardín que habían cultivado juntos. La pala se hundía en el suelo húmedo, levantando terrones que desprendían olor a raíces y a vida. Entre las flores que ella amaba, levantó una cruz sencilla de madera. No dijo discursos, no buscó consuelo ajeno. Solo dejó caer una rosa sobre la tierra recién cerrada y murmuró: «Te prometo que veré tus bendiciones, aunque vengan disfrazadas de dolor». El día después del entierro amaneció silencioso. El viento se había detenido y la casa parecía contener la respiración. Matías se levantó temprano, aunque no había dormido. Cada rincón del lugar le recordaba a ella. El aroma del pan que ya no se hornearía igual, la silla junto al fuego, el rosario sobre la mesa. Todo seguía igual, excepto el alma del lugar que parecía haberse ido con ella. Se sentó frente a la chimenea apagada y apoyó la cabeza entre las manos. «¿Y ahora qué hago, señor?», susurró. «Otra vez, me lo quitas todo». Su voz tembló. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el viejo miedo regresar. El miedo a quedarse solo. El miedo al vacío. Mientras limpiaba la mesa para distraer la mente, notó algo extraño. Debajo del mantel, escondido entre el tejido y la madera, había un sobre doblado. Estaba sellado con cera vieja y tenía su nombre escrito con letra temblorosa: «Para Matías». El corazón le dio un vuelco. Se sentó, respiró hondo y rompió el sello con cuidado. Dentro, una hoja amarillenta guardaba la última voz de la mujer que había cambiado su destino. Las letras, aunque inestables, eran claras. «Hijo mío, si estás leyendo esto significa que ya cumplí mi parte del camino. Gracias por llegar cuando más te necesitaba. Creí que venías a ayudarme, pero con los días entendí que eras tú quien necesitaba un hogar. Dios no comete errores, Matías. Él nos cruza con personas precisas en momentos exactos por razones que solo el tiempo revela. No llores por mí. La vida no termina cuando el cuerpo se apaga, termina cuando el corazón deja de amar. Y tú me enseñaste a amar otra vez. Te dejo esta casa no por gratitud, sino porque me pertenece solo mientras alguien la llene de fe. Prométeme que aquí nadie volverá a sentirse solo, que alimentarás, cuidarás y recibirás a los que lo necesiten. Ese será tu propósito y mi descanso. Dios te bendiga, hijo, y cuando dudes de todo, recuerda. A veces las bendiciones llegan disfrazadas de pérdidas». Las lágrimas comenzaron a caer, lentas y silenciosas, sobre el papel. Cada palabra era un abrazo que traspasaba el tiempo. Matías apretó la carta contra el pecho y cerró los ojos. Por primera vez no pidió explicaciones. Solo dijo: «Gracias». Salió al jardín, donde el sol empezaba a asomar entre las nubes. La cruz de madera se iluminaba con una luz suave.
Matías se arrodilló frente a ella, con la carta todavía en la mano, y habló con la voz entrecortada. «Cumpliré su promesa, doña Isabel. Esta casa no será mía. Será de todos los que necesiten un lugar para empezar de nuevo». Esa tarde encendió nuevamente la chimenea, lavó los platos, barrió los pasillos y colocó flores frescas en la mesa. No lo hacía por tristeza, sino por gratitud. Era su forma de decir: aquí sigue su presencia. Esa noche, antes de dormir, colocó la carta en un marco de madera y la colgó en la pared, justo sobre el fuego. El reflejo de las llamas parecía dar vida a las palabras. A veces las bendiciones llegan disfrazadas de pérdidas. Pasaron los meses, y la vieja casa al borde del camino dejó de ser un lugar triste. Las flores que Matías y doña Isabel habían sembrado crecieron altas, llenas de color. El sonido de los pájaros reemplazó al silencio. El fuego de la chimenea volvió a encenderse cada noche, no para calentar una sola vida, sino varias. Todo comenzó una tarde de lluvia, tan parecida a aquella en que Matías había llegado al pueblo. Un niño golpeó la puerta empapado, temblando. «Mi madre se ha enfermado, necesito ayuda», dijo con la voz rota. Matías no dudó. Lo abrigó con una manta, le dio sopa caliente y salió con él bajo la tormenta. Cuando regresaron, la mujer descansaba al lado del fuego, con el mismo alivio en el rostro que él había visto un día en doña Isabel. Esa fue la primera de muchas veces. La casa empezó a llenarse de historias ajenas, jornaleros que no tenían dónde dormir, madres con niños pequeños, ancianos sin familia. Matías nunca preguntaba demasiado. Ofrecía lo que tenía: pan, abrigo, escucha. Algunos se quedaban unos días, otros semanas, pero todos se iban distintos. En el pueblo empezaron a llamarla la Casa de la Fe. Nadie sabía exactamente quién la había fundado ni por qué, solo que allí nadie era rechazado. A veces, cuando el cansancio lo vencía, Matías salía al jardín y miraba la cruz de madera bajo la cual descansaba doña Isabel. «Lo estoy intentando», decía en voz baja. «A veces duele, pero sigo». El viento movía las flores y el sonido de las hojas parecía una respuesta. «Sigue, hijo, sigue». Un día, mientras barría la entrada, encontró a un anciano sentado frente al portón. Tenía el rostro cubierto de polvo y los ojos llenos de miedo. «Busco a una mujer llamada Isabel», dijo. «Me dijeron que vivía aquí». Matías sintió que el corazón se le detenía un instante. «Ella ya no está», respondió con suavidad. El hombre bajó la cabeza. «Era mi madre», murmuró. El silencio se apoderó del lugar. Matías lo miró sin saber qué decir. Luego entró en la casa, tomó la carta enmarcada que colgaba sobre la chimenea, la descolgó y se la tendió. Ella lo esperó hasta el final. Dijo con voz suave: «¿Querrá leer esto?». El hombre leyó la carta con lágrimas en los ojos. Cada frase parecía abrirle una herida y a la vez cerrarla. Cuando terminó, miró a Matías. «Gracias por no dejarla sola», dijo. Matías negó con la cabeza. «Ella fue quien no me dejó caer». Aquella noche, ambos se quedaron frente al fuego sin hablar, compartiendo un mismo duelo y una misma gratitud. El hijo de doña Isabel durmió en la cama que había sido suya.
Matías en su colchoneta, como siempre. Antes de cerrar los ojos, miró el retrato de la anciana en la pared y pensó: ella cumplió su misión, y me dejó la mía. Con el tiempo, el hijo decidió quedarse y ayudarlo. Juntos ampliaron la casa, levantaron un pequeño huerto, construyeron más habitaciones. La gente del pueblo comenzó a donar alimentos y ropa. Sin buscarlo, el legado de una mujer solitaria y un joven sin hogar se convirtió en un refugio donde el amor seguía multiplicándose. Pasaron los años. El tiempo cubrió los muros de la casa con enredaderas y recuerdos. Los niños corrían por el jardín donde antes solo había silencio. El olor a pan recién hecho volvía a llenar el aire cada mañana. En el rincón donde doña Isabel solía rezar, ahora había una mesa con tazas, libros y cartas de personas que habían pasado por allí, agradeciendo por la ayuda recibida. Matías había envejecido un poco. Su rostro mostraba las marcas del sol y del trabajo, pero sus ojos conservaban la calma de quien encontró propósito. Los vecinos lo seguían llamando el guardián de la casa de la fe. Nunca quiso fama ni reconocimiento. Decía que la verdadera recompensa era ver a otros levantarse del suelo donde él alguna vez cayó. Una tarde, mientras barría el patio, una joven se acercó con un bebé en brazos. —¿Usted es Matías? —preguntó con timidez. —Sí, hija. ¿En qué puedo ayudarte? Hace 3 años vine aquí con mi madre. Estábamos huyendo de una vida muy difícil. Usted nos dio techo, comida y esperanza. Gracias a eso, hoy tengo un hogar y a este niño. Matías sonrió, emocionado. Entonces esta casa cumplió su misión, respondió. La mujer le tomó la mano y le entregó una nota doblada. Quería dejar esto aquí. En el papel solo había una frase. Lo que un día fue refugio para ti, conviértelo en refugio para otros. Matías la leyó despacio. Aquellas palabras lo tocaron como un eco de doña Isabel. Asintió, con los ojos brillando. Así debe ser, murmuró. Las bendiciones nunca deben detenerse. Cuando la joven se marchó, él entró en la casa. En el centro del salón, sobre la chimenea, seguía colgada la carta vieja, amarillenta por los años. Matías pasó la mano sobre el vidrio que la protegía y sonrió. «Cumplí tu promesa, doña Isabel», susurró. Aquí nadie volvió a sentirse solo. Fuera, el sol caía lento sobre el campo. Todo tenía ese brillo cálido de las tardes tranquilas, donde el tiempo parece detenerse. Matías se sentó frente al fuego con la mirada fija en la llama. Pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Recordó la noche bajo el puente, la lluvia fría, el hambre, el cansancio. Todo lo que entonces le pareció castigo, ahora lo entendía como camino. Porque si no hubiera sido rechazado, nunca habría conocido a doña Isabel. Si no hubiera dormido en la calle, nunca habría aprendido lo que era un hogar. Y si no la hubiera perdido, jamás habría descubierto lo que significa amar sin esperar nada. Alzó la vista hacia el retrato de ella en la pared y dijo en voz baja: «Tenías razón. Las puertas que se cierran también son bendiciones disfrazadas». Esa noche, el viento sopló moviendo las cortinas. Algunos decían que, en las noches así, se podía oír una voz femenina orando entre las flores del jardín. Matías sonrió.
Sí, es ella, murmuró. Nunca se fue. Si la cámara imaginaria se alejara, mostraría la casa iluminada desde la distancia, el fuego ardiendo en el interior y la cruz en el jardín, ahora cubierta de flores. Y una última frase quedaría grabada como cierre eterno. A veces, lo que parece una pérdida es Dios preparando tu bendición. Conclusión. Esta historia nos recuerda una verdad antigua y poderosa. Muchas veces, las bendiciones llegan disfrazadas de pérdidas. Lo que hoy duele, lo que parece injusto, el rechazo, la soledad, incluso la muerte de quienes amamos, pueden convertirse, con el tiempo, en el suelo fértil donde Dios hace brotar algo nuevo. La fábula de Matías y doña Isabel nos enseña que un simple acto de bondad, un corazón que no se cansa de amar, puede cambiar no solo una vida, sino muchas. En la vida moderna esta lección sigue siendo urgente. En un mundo de prisas, competencia y corazones cansados, corremos el riesgo de mirar al otro como un estorbo o como una amenaza, y no como la respuesta a nuestra propia oración. En el trabajo, en la familia, en las relaciones, a menudo lo que interpretamos como fracaso, un empleo perdido, una ruptura, una puerta cerrada, puede ser el desvío necesario hacia algo mejor, hacia un lugar donde nuestra bondad, nuestra fe y nuestra capacidad de cuidar encuentren por fin sentido. Cuando elegimos abrir la puerta, compartir el pan, escuchar a quien está al borde del camino, nos convertimos sin saberlo en hogar para otros, y también en hogar para nosotros mismos. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a responder con un gesto sencillo, pero valioso. Dale. Me gusta este video si algo en la vida de Matías y doña Isabel te ha conmovido. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas hoy, qué pérdida de tu pasado empiezas a ver ahora como un posible camino hacia una bendición. Y si quieres seguir recibiendo historias de sabiduría, de fe y de esperanza como esta, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ningún relato. Porque quizá en la próxima historia descubras la señal que llevas tiempo pidiendo en silencio.